Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Luis Ricardo Manzano Solís y a continuación vamos a proceder al tratamiento de la capa espacial de localidades que se generó en un archivo CSV. Aquí lo estoy visualizando, es un archivo CSV, pero lo estoy visualizando como capa de puntos y voy a procesarlo a este límite de cuenca que está aquí. Voy a llevarlo a esa zona y voy a buscar recortar las localidades para que queden solamente dentro de la cuenca y luego calcular indicadores hídricos. Entonces continúo con mi proyecto anterior y voy a hacer el segundo paso, que es cargar el CSV y la capa de la cuenca para el proceso principal. Ahorita las cargué de la forma tradicional en QGIS, pero ahora vamos a cargarlas con la programación en QGIS. Voy a borrarlas de hecho aquí para después poderlas cargar a través del script. Entonces voy a instanciar hacia el proyecto actual de QGIS. Voy a incrementar aquí el tamaño. Tengo una variable myProject y esta va a ser de la clase QGS Project. Instance. Y voy a importar nuevo CSV como capa de QGIS. En este caso lo que voy a hacer es una variable que se llama URI y va a contener lo siguiente: una cadena de texto que tenga la ruta del archivo de salida. En este caso fue esta la ruta del archivo de salida. La ruta del archivo de salida y que tenga además la siguiente cadena de texto. Listo. Entonces es un archivo CSV. Voy a recuperar su ruta y su nombre de archivo y algunos parámetros. El delimitador es coma. Es un archivo CSV, valores separados por comas, entonces el delimitador es una coma. El campo X va a ser el campo LON del CSV, el campo Y va a ser el campo LAT del CSV y el sistema de referencia van a ser coordenadas geográficas, por eso estoy colocando el EPSG 4326. Después vamos a crear una variable que se llame tabla CSV y va a ser un objeto vector layer y vamos a poner esta variable URI, su alias internacional y el proveedor, que en este caso va a decir texto delimitado. Ahí así. Y vamos a ver si se pone.
Si es verdadero, que me lo despliegue. En este caso, como add map layer. Ahí así. Y si no es válido, entonces que me mande un mensaje. Por ejemplo, no se pudo cargar la tabla de atributos. Listo. Y creo que nada más. Este debe ser como una cadena de texto. Entonces va un apóstrofe al inicio y un apóstrofe al final. Ejecuto para ver si funciona, sino para corregir los posibles errores. Bueno, en mi caso me marcó error, me dice no se pudo cargar la tabla de atributos, es decir, se fue esta opción. No es válida la tabla, algo tiene aquí la instrucción, creo que es aquí, me faltan 2 puntitos, listo, agrego 2 puntitos después de file y antes de las 3 diagonales. Voy a guardar por cualquier cosa, le doy correr y esperamos el resultado. Listo, ya me cargó ahí el iter como nube de capas. Ahora hay que recordar que este es de la tabla, o sea, no es un shape o algún formato vectorial específico, sino que es de la tabla de atributos que le estoy diciendo a través de esta instrucción que me interprete el campo xlon, el campo ylat y que le asigne un sistema de referencia EPSG 4326. Entonces ya está la primera. Le voy a quitar. Vamos a cargar ahora la otra capa que necesitamos, que es la capa de la cuenca. Es una estructura similar. Entonces vamos a cargar la cuenca de la capa. Vamos a cargar esta cuenca. Vamos a llamarla en una variable que se llame watershed, que diga QGS vector layer, la ruta. En este caso es la ruta de entrada. Las pusimos al inicio. Ruta de entrada de la cuenca es esta. Pongo la ruta de entrada aquí. Más el nombre del archivo. El nombre del archivo es este. No, es este de acá. Lo copio. Lo pego aquí. Pongo el alias. Cuenca de estudio. Y el proveedor. OGR. En este caso es un archivo vectorial, es un shape. Y vamos a ver si lo podemos cargar. Si es válido la capa, que la cargue. Entonces my project punto add map layer y el nombre de la capa, que es en este caso watershed. Si no es válida, que me mande un mensaje. No se pudo cargar la capa de la cuenca. Ahí así. Y ya me debería de poder cargar las dos capas. Guardo y pruebo. Ahí está, ya terminó y me pone las dos cuencas. Me voy a ir aquí al zoom a la capa y ahí está. Cambio el orden y ahí está. No, las localidades, y entonces la idea es cortar las localidades que queden dentro de la zona de la cuenca. Entonces vámonos al tercer paso. En este caso el tercer paso es selección por localización de todas las localidades que están dentro de la cuenca. Vamos a hacer ese tercer paso. Selección por localización de todas las localidades que están dentro de la cuenca. Voy a llamar a
las herramientas y me voy a ir aquí en selección vectorial y busco selección por localización. Aquí tengo selección por localización y voy a ocupar estos elementos. Voy a seleccionar objetos de ITER nacional que queden dentro o que estén dentro, que sería esta opción. Quito esta. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería esta opción, que estén dentro de cuenca de estudio y que cree una nueva selección. Si yo tengo acceso a internet, le doy aquí en la ayuda y me va a mandar a los elementos que se necesitan para llamar aquí en QGIS a mi selección por localización. Entonces está aquí. Aquí están los parámetros. Necesito una entrada, entonces lo voy a crear. Hay que recordar que voy a trabajar con Processing Run. Esta requiere dos parámetros: el identificador del algoritmo y un diccionario de los parámetros propios del módulo que quiero trabajar. Entonces vamos a ocuparla de esa manera. Entonces cierro esta, no me sirve. Entonces aquí le voy a decir, la voy a agregar a una variable que va a ser los elementos seleccionados del ITER, y le voy a decir Processing Run y los dos parámetros que me pide. El primero es el ID del algoritmo. Ese ID es este de aquí, QGIS Select by Location, y el otro parámetro es el diccionario de parámetros propiamente dicho. Vamos a empezar con el primer parámetro. El primer parámetro es la entrada. La entrada, que es la capa vectorial de entrada, en este caso es la de localización, la de localidades, perdón. Entonces vamos a meter la capa de tabla CSV, que es de la cual queremos seleccionar los elementos. Siguiente parámetro. Siguiente parámetro, el predicado. En este caso queremos los que están adentro, que correspondería al valor 6. Es un valor numérico, y en este caso 6 es para indicar todas las localidades que estén dentro de. Siguiente parámetro, con quién se va a intersectar, en este caso con la capa de cuenca. Entonces aquí vamos a poner con quién se intersecta con la capa de cuencas, que es Watershed. Siguiente parámetro, me faltó ahí una coma. Listo. Siguiente parámetro, el método. Vamos a usar el método crear nueva selección, que es el valor numérico 0. Puedo tener añadir a la selección actual, seleccionar dentro de la selección actual o borrar de la selección actual. En este caso queremos crear una nueva selección, entonces le vamos a dar el valor 0. Entonces el método va a ser 0. Y ahí está. Ya tengo los elementos para ejecutar mi módulo de selección por localización. Y ya quedó. Lo que voy a hacer es simple y sencillamente que me imprima, solamente para ver si funcionó o no funcionó, selected ITER. Lo voy a copiar de aquí, nada más para que me lo imprima y ver si funcionó. Voy a quitar estas capas para se van a volver a cargar ahorita. Guardo, ejecuto, y al final me tendrá que imprimir selected ITER. Ahí está, ya me imprimió el resultado, y me dice que me está regresando esto, que es una capa vectorial de QGIS, que es ITER nacional, pero con los elementos seleccionados. Voy a acercarme a la zona de estudio, ya deberían de estar seleccionados. Voy a cambiar el orden y están en amarillo los seleccionados, que son los que están dentro de la cuenca. Listo, ahí está.
Vámonos al cuarto paso, que es guardar la selección como una capa nueva. Bueno, ya que tengo los elementos seleccionados, lo siguiente que voy a hacer es guardar esta capa con la selección como una capa nueva. Sería el cuarto paso. Me voy para acá. Cuarto paso. Y entonces aquí voy a preparar algunos elementos necesarios para guardar la capa como un nuevo shape. En este caso voy a crear un contexto, una variable de contexto que va a ser un objeto de la clase QGS Coordinate Transform Context. La clase Coordinate Transform Context. Voy a crear un objeto de opciones. Es una variable que se llama options. Perdón. Options, y va a ser un objeto de la clase Vector File Writer. Y vamos a llamar a su función o a su método SaveVectorOptions. SaveVectorOptions. Y aquí vamos a dar algunas opciones. Vamos a dar la opción del driver. Y este driver va a ser un archivo de Esri. Entonces va a ser, perdón, aquí no es, driver name, y en este caso va a ser un archivo de Esri. Shapefile. Y otra opción va a ser la codificación. La codificación, que en este caso va a ser UTF-8. ¿Qué otra opción? Que solo se lleve los elementos seleccionados, que se olvide de las demás localidades y solo se lleve las localidades que seleccionó en el paso anterior. Entonces vamos a darle esa opción también. Aquí lo vamos a hacer con la función only selected features. Y aquí le vamos a decir que sí, que sea verdadero, que solo se lleve los elementos seleccionados. Luego vamos a guardar la nueva capa con estas opciones y estos contextos que se generaron. Entonces vamos a generar, vamos a ponerle aquí a generar el nuevo shapefile, y le vamos a decir lo siguiente: QGS Vector File Writer, así, y le vamos a decir write as vector format, pero en este caso la versión 3, y los parámetros que le vamos a pasar va a ser la capa de salida, sería esta. Voy a copiar esta, pero acuérdense que estamos leyendo un diccionario, entonces vamos a llamar a la variable output, a la clave output o la llave output. Luego necesitamos la ruta para el nuevo archivo de salida. La ruta del nuevo archivo de salida la voy a copiar de acá. Tengo acá path results, voy a poner acá abajo, más el nombre del archivo de salida. En este caso ya lo definí acá, que es shp out. shp out lo pongo aquí. Luego agrego el contexto,
agrego el contexto y agrego las opciones. Y creo que ya tengo todo. Y bueno, en este caso, si la capa se crea bien, la vamos a cargar directamente. Y vamos a llamarla de la siguiente manera. Ether Watershed. Ether Watershed. Va a ser un vector. En este caso vamos a llamarla de esta misma ruta y con este mismo nombre, es decir, ya existe, entonces la vamos a llamar. Le vamos a poner iter zona de estudio como alias y va a ser OGR el proveedor. Y pues lo mismo, vamos a decirle if iter si es verdadero, que lo cargue. Entonces le vamos a decir aquí my project add map layer y va a ser esa capa. Si no puede, que nos mande un mensajito. No se pudo cargar la capa vectorial, por ejemplo. No se pudo cargar la nueva capa vectorial. Listo. Y vamos a probar. Pero a la par vamos a quitar esta que es la nacional, vamos a quitarla y que se quede solamente las localidades de dentro de la cuenca. Entonces vamos a quitar el CSV de la tabla de contenidos. Como la quitamos, es una instrucción similar a agregar capa del mapa, pero en este caso le vamos a decir myProject.remove map layer y le damos el nombre de la capa que queremos quitar, que en este caso era la de no, por acá arriba es esta tabla CSV. Es la que quiero quitar. Entonces voy a ejecutar y se deberá de cargar el nuevo shape de puntos con las localidades solamente dentro de la cuenca y se deberá de ir el iter nacional que tiene las localidades de todo el país. Voy a guardar y le doy a ejecutar para ver si tengo algún error, corregirlo y asegurar su ejecución. Ahí está. Bueno, se me olvidó borrar las capas, pero ya quedó aquí. Ya está aquí la de las localidades solamente dentro de la zona de estudio. Se me olvidó borrar las capas, lo voy a volver a hacer. Porque si no se me están duplicando aquí las capas en la vista. Ahora sí, lo vuelvo a hacer. Y listo. Ya quedó. Cargó la capa de las localidades de todo el país, pero al final de este proceso las quitó. Fue muy rápido y no se alcanza a ver, pero ahí está. Y este es un nuevo shape. Este shape solamente tiene las localidades dentro de la cuenca y los campos que nosotros necesitamos para el cálculo de los indicadores, que sería el siguiente paso, calcular los indicadores de servicios hídricos relacionando total de viviendas con agua total de viviendas con agua dentro de la vivienda respecto al total de viviendas particulares habitadas, viviendas con excusado respecto al total de viviendas con drenaje respecto al total de viviendas, pero eso se estaría haciendo en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.